Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Tribunal de la Corte Nacional sentenció al expresidente Correa ya a 18 personas a 8 años de cárcel. Sus ex colaboradoras Pamela Martínez y Laura Terán recibieron una pena reducida por haber colaborado con la justicia. Además de la pena privativa de la libertad, los jueces dictaminaron que los sentenciados perderán sus derechos de participación política durante 25 años. Los sentenciados por el caso Sobornos también deberán colocar una placa en el Palacio de Carondelet, recordando la importancia de la honradez en la función pública. Además de pedir disculpas públicas en la Plaza de la Independencia de Quito y cursar una capacitación de 300 horas sobre ética y transparencia. Pero para que estas sanciones se cumplan, todavía hay un largo camino procesal que debe ser agotado. Esta sentencia se da en medio de una emergencia sanitaria que cobra la vida de 242 personas y ha infectado a 4.450 según cifras oficiales. Además, se da en momentos en que Ecuador está a puertas de un proceso electoral. El país elegirá presidente de la República y asambleístas. Pichincha Universal. Son las 7:41, 7 horas 41 minutos. Ya estamos saludándole al doctor Augusto Tandazo. Y si bien la Corte Nacional de Justicia ha encontrado, entre comillas, ¿no?, culpable al expresidente Rafael Correa y a 19 personas más por el denominado caso Sobornos, se puede evidenciar, evidentemente, me permiten la redundancia, un ensañamiento perverso, ¿no?, en ese dictamen. Claro que es sujeto de apelación y faltan muchas instancias, pero esto de 25 años de quitar los derechos políticos, de una placa en el Palacio de Carondelet y una serie de cosas más, llaman poderosamente la atención de lo perverso del caso y evidentemente requiere el análisis del especialista. Augusto, qué gusto saludarle. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Bueno, esto es lo que dice un pensador, dice, cuando el odio obnubila la conciencia, prevalece la venganza sobre la justicia. O sea, el objetivo era llegar acá, y este es el resultado final, ni siquiera final, pero ya es un resultado contundente de por qué el 7 veces sí. Allá llegamos con el 7 veces sí. Necesitaban capturar la justicia, como lo hicieron con el 7 veces sí, a través del Consejo de Trujillo, un hombre que fue deleznable para la historia de este país, pisoteó la Constitución y le permitió al gobierno capturar las cortes, los órganos de control, las funciones del Estado. Entonces, esa es la consecuencia del 7 veces sí, de la pregunta tramposa que le hicieron al Ecuador. Pero viene la cuestión adicional. Yo le digo esto a todos los ciudadanos ecuatorianos que me están escuchando o que me están viendo. Uno no debe ser hipócrita. Esta es una sentencia, yo lo voy a llamar de esta manera, es la sentencia de la hipocresía. ¿Qué campaña electoral de ganadores o de perdedores no ha tenido aportes privados y que no han sido reportados? ¿Acaso la campaña del 2017, para citar un ejemplo, no tuvo también el mismo componente de aportes privados y no reportados? Y entonces sucede que el único caso que ha habido en el mundo es ese. Por eso Jesús les dijo, el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Yo le digo al país, los partidos y movimientos políticos que nunca han recibido un centavo del sector privado y no lo han reportado, que lancen la primera piedra. Y este gobierno, que en la campaña del 2017 recibió casi de las mismas empresas, ¿está en capacidad de lanzar la primera piedra? Entonces, esto es contaminado de la política, pero no solo de la política. Yo le he analizado la parte resolutiva de la sentencia. Y créame que para hacer este tipo de cosas, se necesita ser inteligente, saber redactar por lo menos, saber invocar las normas. Pero es una sentencia traída de los cabellos.
Imagínese usted cosas como estas. Invocan que se ha agravado la situación y por eso los condenan, porque se ha incumplido con el artículo 72 del Código Penal anterior. Entonces, cuando se habla del artículo 72 del Código Penal anterior, que supuestamente debería ser el que hable de los agravantes, el artículo 72 habla de los atenuantes. Entonces, lo mínimo que van a tener que hacer los abogados, pero lo mínimo, es decirle, acláreme la sentencia, porque usted me está invocando una norma que no rige. Perdón. Dos, en la sentencia hacen una especie de comparaciones con el Código Orgánico Integral Penal y terminan diciendo que Rafael Correa y Jorge Glass son autores mediatos del cometimiento de este delito. Si son autores mediatos, entonces, ¿cómo le aplican el artículo 285 y 287 del Código Penal anterior? Cuando se exige que hayan ejecutado el acto. Un autor mediato no ejecuta directamente el acto. Un actor viene a ser un actor indirecto. O sea, es una sentencia hasta burda desde el punto de vista de su elaboración. Burda. Y salen con esta sentencia cuando tienen 2.000 casos represados en la justicia penal. Haciendo show y dando muestras de maledicencia y de odio en semejante crisis que vive el Ecuador. Entonces no dice esto es justicia. Esto ni siquiera es un remedio de justicia. Y esto no va a quedar así en el Ecuador, porque esto tiene que entender la gente. Hay países donde se han creado espirales de violencia física, cuando se cometen actos de injusticia. Voy a poner un ejemplo. La muerte de Gaitán en Colombia. Muerte física. Creó las FARC y hasta ahora no salen de las FARC, porque las FARC en la práctica siguen existiendo. Entonces, ¿cómo pueden salir con una sentencia burda? Y un juez que sale antes de que se notifique la sentencia y sale a un canal de televisión a explicar su versión sobre la sentencia. No, es que el Ecuador está patas arriba. Y lo único que se ve es una persecución política, pero además una persecución política que le hace el principal beneficiario de que esté sentado, que no sé si está sentado además, porque creo que está escondido, no sé en qué hueco, pero del que está en Carón de Lente. Porque él es el gran beneficiario. Él, solito, no llegaba a ningún lado. Hay un porcentaje de gente que por conmiseración iba a votar por él de todas maneras. Pero por él, como persona, sin el apoyo del movimiento Alianza País, él no llegaba a la presidencia. Pero ese fue el error craso que cometieron dentro del movimiento, de elegirlo a él. No, yo le planteo esto, Licenia y Washington. Era mucho, porque este es el cálculo mal hecho que hicieron. ¿Qué pasa si lo lanzamos a Glass? Tal vez no gane. ¿Qué pasa si en esta otra opción tampoco? Tal vez si sumamos nuestros votos mayoritarios, más los que ponga Lenín Moreno, gana. Pero perdieron. Perdieron. Si lo candidatizaban a Glass o cualquier otra persona, perdían las elecciones, pero no se rompía el movimiento Alianza País. Mal hecho el cálculo. Porque además no vieron las conexiones que tenía Lenín Moreno, por ejemplo, con Gustavo Larrea y con todo ese grupo, que ese es el verdadero poder tras las sombras. Entonces, esas son las grandes soluciones de la política. Eliminemos al oponente con una sentencia. Es como cuando en Bolivia le iniciaron un proceso penal a Evo Morales por sedición, cuando la que dé el golpe de Estado en Bolivia es la señora Áñez. Entonces, esto es burdo, repugnante. Y entonces, no se puede sostener eso. Y editoriales de muchísimos de los medios hablando de que ya era hora de que llegue la sentencia. ¿Cuál sentencia? ¿Y por qué no vieron el caso Lucas Majano? ¿Por qué no toparon a toda esa gente? Si había justicia y creían que realmente había esto, tenían que caminar paralelamente las dos investigaciones. Porque si no, esto es lo que decía Velasco Ibarra, los chukis, o sea, el gil, el pendejo, al que quieren solamente hacer lo que caiga como chivo expiatorio. Pero por eso dije, la sentencia de la hipocresía, porque todos han recibido dinero en todas las campañas, y no solo los ganadores, sino los perdedores también. Tal vez con alguna excepción Álvaro Noboa, porque él sacaba de su chequera y ponía directamente la plata. Pero el resto pasaban el sombrero.
Y entonces una medida una justicia, y ahí se equivocan cuando hablan de lawfare. Es una equivocación tamaña que la viven cometiendo, y les quiero explicar. Lawfare quiere decir guerra judicial. Todo pleito jurídico es una guerra judicial porque hay dos partes. El uno le dice al otro blanco y el otro le dice negro, y en el centro el juez ve quién tiene la razón. El pleito, por naturaleza, es una guerra judicial. Esto no es un lawfare. Esto es una captura de la justicia para dictar sentencias a su gusto y sabor, porque ni siquiera hay una guerra, porque a alguna parte no le permiten defenderse, pues. Y sus defensas, sus argumentos, no los toman en cuenta, pues. Porque si le permitieran de un lado que salga un tiro y del otro lado otro tiro, entonces hay una guerra judicial. Pero sucede que lo que dice la defensa no vale para nada. Solamente sirve lo que dice la fiscal, que pide $1.000 millones, pidió, no le hicieron caso, de reparación integral, que también le iban a pedir $1.000 millones de reparación integral, porque en el supuesto caso de que estas campañas electorales han sido una organización criminal, y como una organización criminal como la catalogaron, entonces el número uno es el que fue electo presidente. En la campaña de Lucas Majano, 2017, ¿quién sería el jefe de la organización criminal? El actual presidente, entonces. Porque no es que van a aplicar otras normas legales en el otro caso. Tienen que aplicar lo mismo, pues. Entonces, por eso es que en este caso lo segmentaron y lo acorralaron al caso. Vamos a analizar lo actuado en materia de las elecciones del 2012 al 2016. No queremos saber más del 2016. E inventando. Tiene fallas esa sentencia por todo lado. No está bien ni siquiera bien redactada. Con lo que le digo, que invocan normas que ni siquiera calzan. Pero además hay un principio que es importante tomarlo en cuenta. El artículo 16 es un principio universal del derecho penal. Universal, esto no es del Ecuador. Todo el derecho no se lo aplica retroactivamente. Menos el derecho penal cuando beneficia al reo, al sospechoso, al imputado o al culpado. Se aplica retroactivamente. Es la institución mundial, indubio pro reo, que tiene miles de años, no tiene 10 años. Y entonces, ¿qué dice el Código Orgánico Integral Penal? Se aplicará la ley penal posterior, más benigna, sin necesidad de petición. Ni siquiera usted tiene que pedir. De preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción. Cuando usted ve el delito tipificado de cohecho, en el artículo 280 del actual Código Orgánico Integral Penal, primero no se refiere, desaparece la figura del actor mediato, del actor del indirecto. Entonces no habría norma para juzgarlos. Segundo, se habla siempre del que ejecute el acto. Y se habla de prisión de 1 a 3 años. Entonces viene la exageración. O sea, no se les ocurrió que también hay un Código Orgánico Integral Penal que tiene que aplicarse como ley más benigna. Lo mismo que hicieron con Glass. El delito de asociación ilícita, según el Código Penal anterior, tenía como máximo una pena de 6 años. Pero el delito de asociación ilícita en el nuevo Código Orgánico Integral Penal tiene un máximo de pena de 5 años. Tenían que aplicar la ley posterior porque es más benigna. Le aplicaron 6 años. O sea, es el colmo. Entonces uno dice, ¿y dónde están las facultades de jurisprudencia? ¿Dónde están? O sea, ¿no les da vergüenza a los abogados de ver esto? De ver esto que pasa en un país. A mí me avergüenza, aunque obviamente yo lo critico, pero qué vergüenza. O sea, es algo absurdo lo que acaba de pasar. Pero ya se lo veía venir además. Desde el mismo momento que se sentó el señor Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana, este era el objetivo. Y entonces le dicen, pero hay más recursos. Claro que hay más recursos, pero con la misma Corte. Cuando defenestraron a 23 de 36 miembros de la Corte. ¿Está capturada la Corte de Justicia o no? Claro, pues la Corte Constitucional está capturada. Claro. Fiscalía, Contraloría y el resto de funciones del Estado y órganos de control. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces no hay que ser hipócritas. Que a los que no les guste Correa, no sean hipócritas, porque viene ese viejo principio que lo dijo alguna vez un rabino de la época de Jesús Gilel. No hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Ah, claro, pero si mañana a ti te acusan de un delito que no cometiste
y arman una fragua, arman un show y te quieren meter preso con eso, ¿qué vas a decir? No, la justicia. La justicia tiene que ser independiente, por eso el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados, porque no tiene que ver a los actores, tiene que solamente ver las pruebas, pero no ver contra quién ni a favor de quién son las cosas. Por eso la justicia es esa mujer con esa espada y con una venda en los ojos. Pero aquí tenían los ojos bien abiertos a ver a quién le molestan la vida. Y entonces sucede que una persona que recibió $6,000 de un fondo, que además lo pagó, y de un fondo interno de la presidencia, ahora es acusado de cohecho agravado, 8 años de prisión y 25 años que no puede ser candidato a nada. O sea, no le tomen del pelo, no sean sinvergüenzas. Doctor Tandazo, buenos días, le saluda Licenia. Ayer la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en una entrevista con la cadena CNN, dijo que tras la sentencia que se leyó ayer en el caso Sobornos 2012-2016, se inauguró la justicia en el país. Defendió su accionar al frente de esa institución y dice que fue la mejor puntuada, esto en referencia ante una pregunta de su nota de 10 sobre 20 en un examen escrito para participar al cargo de fiscal general del Estado. ¿Eso quiere decir que antes de este caso, antes de conocerse esta sentencia, no existía justicia en el país con las declaraciones de la señora fiscal? A ver, siempre ha existido una justicia, pero siempre ha habido el interés de los grupos, de los grupos políticos de capturar la justicia. Yo les recuerdo, por ejemplo, por qué lo votaron a Lucio Gutiérrez. Lo votaron por la Pichicorte, pues porque los socialcristianos perdieron las cortes. Siempre ha habido ese interés. Pero hablemos del 10 sobre 20. Ah, no, pues que hay que hablarlo claro. Lo que pasa es que los periodistas internacionales y más de un periodista local o no ven o no saben el tema. Eso fue lo que sacó en la prueba escrita. Pero claro, le metieron y era sobre 20 puntos, por eso es 10 sobre 20. Pero se inventaron pues, la prueba oral. Una prueba oral que valía 30 puntos, más que la prueba escrita. Ok. Pero ¿quiénes tomaron la prueba oral? De los 7 miembros, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solo uno conocía de derecho penal, el doctor Zavala. Entonces yo me pregunto, y no tengo nada contra él, voy a poner un ejemplo, el general Hernández. ¿Qué pregunta pudo haber hecho sobre derecho penal? Pues es como que yo me siente a dar un examen sobre derecho penal y me tome una persona, un militar, o viceversa, si me están nombrando comandante del ejército y me preguntan qué diferencia hay entre un misil y un obús, no sé, pues. ¿Qué sabían los otros 6? Voy a poner ejemplos. Julio César Trujillo, laboralista. No sabía derecho penal. Es como decirle a un cardiólogo, sabe lo mismo que un gastroenterólogo, o que un oftalmólogo, o que un anestesiólogo. Hay formaciones, hay especializaciones, derecho penal. ¿Quiénes tomaron la prueba oral? Entonces, claro que sacó los puntos, sacó y ahí compensó la diferencia que tenía los que le llevaban la delantera, porque esa decisión estaba tomada desde antes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No somos tan pendejos como para no entender lo que pasó. Entonces, el 10 sobre 20 fue en la prueba escrita. En lo oral, ahí es donde le pusieron la máxima calificación y terminó siendo la fiscal. Y lo mismo el caso del Contralor, que es una vergüenza lo que hicieron, porque él no pudo ser Contralor jamás. Estaba en funciones Carlos Poli, tanto que es destituido después de esa fecha. Y él dictó una acción de personal cambiándolo como su Contralor General encargado. Y entonces, ¿qué es este país? ¿Qué creen que somos una bola de pendejos que no nos damos cuenta cómo manipulan todo esto? Y que no se dan cuenta que esto le van a cobrar factura en algún momento y que encima en medio de semejante ineficiencia con el tema del coronavirus, no salgan con esto. Cuando en el coronavirus no sacaron 10 sobre 20. Están debiendo por lo menos 20 puntos, tienen menos de 0. Entonces esa es nuestra realidad del país. Pero sobre esa realidad yo invito a la gente a que se ponga los pantalones, a que salgan del hueco. El ecuatoriano es acostumbrado a comer gallina gorda por mano ajena, que le den peleando. Tenemos que demostrar la protesta por lo que pasa en el Ecuador, en todos los aspectos. En el tema del coronavirus es fatal. El presidente declara que en un solo día, se recogen 150 cuerpos. Si tenemos una media que en Guayaquil, y dice que son en Guayaquil, si tenemos una media que en Guayaquil se recogen
más o menos no se recogen, sino que mueren alrededor de entre 12 y 30 personas cada día por otro tipo de circunstancias. Entonces 120 son coronavirus en un día. Y los informes de la Secretaría de Riesgos son de que hay 120 muertos en Guayaquil desde el 29 de febrero hasta la fecha de hoy. Entonces uno dice, este es el gobierno, una crisis de gobernanza, de gobernabilidad, con un 61% de gente que está de población económicamente activa, que está en informalidad y en el subempleo. Quédate en la casa, muérete de hambre. Y no tienen un sistema expedito para poder hacer que la gente reciba alimentos. Salvo una foto por ahí. ¿En qué quedó el teléfono 171? ¿En qué quedó? Vergüenza. Deberían irse y salen con la sentencia. En este momento, eso los hunde más todavía, porque los denuncia que son personas que incluso en semejante momento, en un momento de crisis como las que vivimos, uno tiene que darle la mano al enemigo más acérrimo incluso. Por lo menos parar las cosas, tenían cómo hacerlo. Pero el problema es que se vienen las elecciones y por eso comienzan ya a trabajar con Diana Tamaín. Y Diana Tamaín le salió solito hace unos 15 días como que no dijo nada y dijo, yo estoy yendo a hacer una consulta a la Corte Constitucional para que se aplacen las elecciones. ¿Que seguimos con esto? Es peor que el coronavirus. Seguirá el show entonces. Ya de aquí pasaremos al caso Singue, que es otra tomadura del pelo. Doctor, ¿qué tenemos que hacer? Porque el tiempo se nos agota primero y segundo. Es urgente encontrar una salida, una respuesta a semejante crisis, una salida política y obviamente a partir de eso una salida técnica para enfrentar la crisis sanitaria. Hay voces que ya plantean un montón de alternativas, pero en su experiencia, doctor, ¿cuál es la salida en estos precisos momentos? Hace falta definitivamente una salida política, porque de lo contrario el país se hunde. A ver, Washington y Licenia, es tan elemental como esto. La Constitución prevé salidas constitucionales. Y entonces prevé bajo varias situaciones que se presenten. Les pregunto a ustedes dos, acabo de tener una entrevista con Guayaquil donde me narraron lo que está pasando en Guayaquil, que no ha bajado ese nivel de indolencia, muertos en las calles, gente quemada en las calles. Entonces viene el tema, ¿estamos viviendo o no un estado de conmoción interna? Claro que estamos viviendo un estado de conmoción interna. Si esto no es conmoción interna, entonces, ¿qué es conmoción interna? Pues que nos caiga una bomba atómica, tal vez. Es estado de conmoción interna. Y la Asamblea Nacional hace una semana intentó, que ni siquiera lograron los votos. Intentaron un enjuiciamiento político a Catalina Andramuño por no haber cumplido sus funciones, cuando la señora renuncia porque no le dan dinero para cumplir con el ataque a la pandemia. Entonces, ¿en qué está la Asamblea Nacional? ¿Qué no le duele a Litardo, que se le murió incluso su madre con el mismo COVID? No les duele. La Asamblea Nacional tiene que salir de algún hueco y actuar. Hay un estado de conmoción interna. Tomen una salida constitucional. Este es el momento de la muerte cruzada. Para incluso probarlo al muchachito que está por allí, tomándose fotos y decirle, a ver, ven, toma la papa caliente, para que de una vez se le acaben los apetitos electorales que tiene. Háganlo, porque lo otro no es correcto y además nos huele bien, nos suena bien. Pero muerte cruzada, ¿dónde está el presidente? Cuando hay una guerra, MacArthur, cuando fue la guerra del Pacífico, MacArthur estaba en primera línea de combate. ¿Acaso que la guerra la hacen los cabos, los sargentos? La hace el comandante en jefe. ¿Dónde está escondido? Cuidándose que no le dé el coronavirus. Entonces, una crisis de gobernanza, de gobernabilidad. Una persona de Ban Ecuador encargado del tema de los muertos. ¿Qué tiene que ver Ban Ecuador con el objeto social de Ban Ecuador? Colapsó todo. Mire lo que dijo el comandante de la policía en declaraciones que fueron lamentables. Le preguntan, señor, ¿pero qué hace si la gente está con los muertos dentro de la casa? ¿No pueden ellos llevarlos directamente al cementerio? No, dice, señor, cuidado, porque eso sería socavar a las instituciones. O sea, me aguanto el cadáver contaminado dentro de una casa para que terminen de morirse todas las personas en esa casa, como pasó en una casa en Guayaquil, con 5 personas. Entonces, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Pero aquí vienen soluciones. ¿Cuánta gente no está de acuerdo con lo que está pasando? Miles de personas, un porcentaje enorme a nivel nacional. ¿Tenemos internet la mayoría? Sí.
celulares. Hagámoslos funcionar a todos los celulares y pongamos en las carátulas, sentencia irrita, váyanse a la casa, no queremos verlos. Todos hagamos opinión a través de las redes. Tenemos 1000 formas, con los amigos, manden a los grupos de amigos y pidámosle que se haga Lado Moreno o que la Asamblea Nacional dé una salida constitucional al tema. Sumado a que comencemos con los cacerolazos. Porque no se dan cuenta de una cosa, Washington y Licenia. A otro país, usted le puede decir a un país de otro tipo, de otro estilo de vida, quédense en la casa, pero con ese nivel de desempleados, quédense en la casa, muéranse de hambre. Entonces, ¿qué se va a venir? Delincuencia. Yo siempre he dicho una frase, cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Que se desborde la violencia, la delincuencia, que de pronto encontremos gente en nuestras casas viendo cómo se llevan los alimentos o violentando las puertas de las tiendas. Entonces, hay que hacer algo, pero manifestémonos. Ese aparatito que tenemos en la mano, que es el celular o la computadora, hagámosla funcionar y digámosle, yo no estoy de acuerdo. 1000 formas de decirlo, sin insultos, porque eso degrada el ataque. No estos hijos de tal y cual, no. No hay gobierno. No hay gobierno en el Ecuador. Se ha fugado el presidente. Varias frases. El odio prevalece sobre la justicia. Varias frases. No estamos dispuestos a aguantar esto. Exigimos que la Asamblea Nacional se pronuncie y se reúna sobre el estado de conmoción interna. Pero todos hagamos uso de esto, porque tenemos cómo interrelacionarnos con los aparatos. Y conectémonos para armar desde nuestras casas cacerolazos. Izar, por ejemplo, izar la bandera a media asta, por ejemplo. Ahí hay una sugerencia. Pero no solo por los muertos que nos duelen, sino por el desgobierno. Yo en este momento salgo de la entrevista y voy a dar ejemplo. Pongo la bandera del Ecuador en mi casa y la pongo a media asta. Que todo el mundo saque la bandera y la ponga a media asta. Para decirle al gobierno, no tenemos gobierno. Y en medio de que no tenemos gobierno, que ni siquiera, mire lo que dijo una enfermera, nos lanzan a la guerra sin armas. Por eso hay 1600 contagiados en el sector médico y todavía el ministro lo contradice el viceministro de Salud. Y le dice, no, está equivocado, son 457. Y así fueran 457, qué vergüenza. Los lanzaron a la guerra sin armas, no tenían trajes de bioseguridad. Destruyeron Fabrec y FAME, cuando eran fábricas que hoy se hubieran necesitado. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Las fábricas militares las pusieron a trabajar equipos de bioseguridad. Acá, privaticémoslo todo. Entonces, ¿por qué? Porque a la gente que sí está bien económicamente, esa gente no le ha afectado la crisis, ni le está afectando lo que está pasando hoy. Tiene un ejército de gente que le sirve. Pero tenemos que demostrar que estamos en contra. Yo hoy saco mi bandera del Ecuador y la pongo a media asta. Y a ver quiénes más quieren seguir con ese camino. Para ver si embanderamos todo el Ecuador, pero a media asta. O le ponemos un crespón negro para decirle, estamos de luto. ¿O no te has dado cuenta, Moreno? Pero nos estamos muriendo por la desidia, más que por otra cosa. ¿Cuándo? Y eso está en los periódicos. ¿Cuándo toman la decisión de comprar los kits para hacer las pruebas? El 26 de marzo. 26 de marzo. Entonces uno dice, esto aparece acá el 14 de febrero. Hace crisis el 29 de febrero. Y el 26 de marzo los kits. Y a la gente que llegaba, vea, tengo este problema. Vaya a la casa. Y después a sacar el cadáver. Ni siquiera querían sacar el cadáver. Y ahora enterrados con ataúdes de cartón. Y después usted sabrá si ese es Manuel, Julio o Carlos. Entonces, ¿qué queremos? O sea, ¿qué queremos? ¿Llegar más al fondo del infierno? Dante, si hubiera visto esto, que pintó el infierno, no se le hubiera ocurrido lo que está pasando en el Ecuador. Pero tenemos que responder. Yo hoy, por lo menos, inventen lo que les dé la gana. Pero digan algo, protesten, hagan saber que hay voces que están en desacuerdo con esta forma de manejar el país. Yo, por lo menos, hoy, este rato se me ocurrió. Voy a poner este momento la bandera a media asta en mi casa. Si alguien me sigue, ojalá.
Yo no estoy buscando protagonismo de nada. Pero ya es hora de decir al gobierno que se vaya a la casa y que la Asamblea Nacional le dé una respuesta al país. Ellos son los que tienen que tomar la decisión y reunirse, si es posible, el mismo día de hoy. Hay estado de conmoción interna en el Ecuador. Bien, doctor, muchas gracias. La verdad es que nos quedamos, no sé, sin reacción, porque usted acaba de señalar un montón de verdades que creo que son preocupación de todos los ecuatorianos. Y aquí a los comunicadores no nos van a acusar de tomar partido por uno o por otro lado. Nos toca tomar partido, al menos desde mi punto de vista, por la verdad, por lo objetivo, por lo que se ve, por lo que se siente. Yo decía al iniciar este informativo que he leído estos 2 días testimonios verdaderamente desgarradores de lo que está sucediendo, principalmente en Guayaquil, pero también en otras provincias del país. Y permítame, lo digo a manera personal, me uno, yo también voy a colocar mi bandera a media asta apenas termine este informativo. Mire, escucho, doctor Tandazo. Mire esto. Y en medio de este problema se le ocurrió al diario El Comercio, cuando no. Y le hizo una entrevista a un abogado que se llama Juan F. Guerrero. No sé si es Francisco o Fernando, pero es una persona que en algún momento lo entrevistaron hace algún tiempo y dijo que lo actuado por Trujillo era constitucional. Y para meterle miedo a la gente dice, cuidado con que las fake news, lo entrevistan, puede ser juzgado como un delito y la pena es hasta de 13 años. Y dicen que es traición a la patria, que puede ser traición a la patria de las fake news de las redes sociales. O sea, para meternos miedo, para que nadie diga nada. O sea, sin vergüenzas en medio de este problema, queriéndose encima acallarnos. Cuando ellos no destapan este cofre donde aparecen lagartijas y sapos y culebras. Pero ya le metieron preso a uno. Le metieron preso en Guayaquil para sentar ese precedente. Pero ese preso les debe dar vergüenza, porque si bien se le debe haber ido la lengua o los escritos, pero es una reacción natural ante semejante problema que vive el Ecuador. Mire lo que hizo la ministra Paula Romo con el alcalde de Baños, cuando no le hizo caso sobre el tema de que le mandaba unos policías desde Guayaquil y dijo, no, un ratito, esa gente puede venir contagiada. Dijo, en 15 días nos vemos en la justicia. Claro, pues en la justicia de ellos. Entonces, ¿vamos a aguantar esto? Ahí viene el problema. No cantamos el himno nacional y el himno a Quito y no sé qué cosas más. Y somos valientes defensores de la libertad, de los principios, de los valores. Y primero enfrentamos la muerte que cualquier cosa. Nos pisotean, nos escupen. Se muere nuestra gente de manera tan indolente. Imagínense que un familiar tenga que sacar el cadáver de un ser querido y ponerlo en la calle. Que se mueran en las puertas de los dispensarios porque no avanzaron ni siquiera a entrar. Y que la gente esté esperando que otro le dé solucionando el problema. Hoy pongo la bandera debajo del asta. Y como nunca voy a trabajar 24 horas al día denunciando todo lo que está pasando en el Ecuador. Y lo primero a la Asamblea Nacional. Ciegos, sordos y mudos. Y si no, lárguense todos a la casa. Pero tienen que darle una solución al país. Crisis de gobernabilidad, estado grave de conmoción interna. Se ve en el escenario de delincuencia y no hay gobierno. Gracias, doctor, gracias. Se nos agotó el tiempo. Nos está esperando justamente David González, quien es el presidente de la red de enfermeros, que hoy realizan un plantón, o deben estar realizándolo ya, y luego harán un cacerolazo en horas de la noche. El doctor Augusto Tandazo nos acompañó en esta conexión, Liz. Así es, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Vamos rápidamente a una cadena del Gobierno Nacional y seguiremos con la siguiente entrevista, Guayo. Gracias, doctor. Gracias, muy amables, que pasen bien.